que sean ricos en hidratos de carbono altamente fermentescibles. En cuanto a la frecuencia y volumen de la dieta, son animales que comen pocas veces al día y en gran cantidad. También animales que realicen ejercicio luego de la ingesta, o que consuman mucha agua luego de la ingesta. Y también tenemos factores que tienen que ver con comportamiento como la aerofagia. Y en cuanto al estrés, habíamos charlado con Juanpi de animales que compiten por la comida y que son muy desaforados y demás. Bueno, para arribar a un diagnóstico vamos a realizar reseña, anamnesis, examen objetivo general y particular, y estudios complementarios. En cuanto a reseña y anamnesis, además de todo lo que cité anteriormente, tenemos que tener en cuenta de preguntarle al dueño si vio que el animal está intranquilo, o si estaba decaído, si observó cialorrea, que el animal tuviera arcadas o vómitos improductivos. Y en cuanto al EOG y EOP, tenemos que tener en cuenta que es un animal que se va a presentar en un estado de shock. El shock es un estado caracterizado por una inadecuada perfusión tisular que resulta en un insuficiente aporte de oxígeno a los tejidos, lo que puede derivar en una falla multiorgánica si no lo tratamos a tiempo y adecuadamente. El animal se puede presentar en las diferentes fases del shock, porque el shock tiene fases o estadios. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en qué fase está el animal? De eso nos vamos a dar cuenta por diferentes parámetros. Entre ellos son el estado de conciencia, la coloración de las mucosas y la humectación de las mismas, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tiempo de llenado capilar, el pulso, cómo está la presión arterial, cómo está la temperatura y también cuál es la producción urinaria. Dentro del shock entonces tenemos una fase inicial de compensación, una fase de descompensación temprana y una fase de descompensación tardía. Si el animal se presenta con un estado de conciencia alerta, las mucosas rosadas de un rosado intenso a rojas, húmedas, taquicardia, taquipnea, un tiempo de llenado capilar normal, un pulso normal o aumentado y una presión arterial normal, igual que la temperatura y la producción urinaria que también van a estar normal, vamos a tener un paciente en una fase inicial de compensación. Aquel animal que ya tenga un estado mental deprimido, taquicardia, taquipnea, mucosas pálidas secas, tiempo de llenado capilar prolongado de 2 segundos o mayor a 2 segundos, pulso moderado o débil, hipotensión, hipotermia, extremidades frías y oliguria, ya va a ser un paciente que esté en un estado de fase de descompensación temprana del shock. Y si el animal presenta una fase de descompensación tardía, ya va a tener un estado mental de estupor o coma, bradicardia, taquipnea, mucosas blanquecinas y secas, tiempo de llenado capilar prolongado, mayor a 2 segundos, el pulso periférico va a ser débil o va a presentarse ausente, hipotensión, hipotermia, oliguria o anuria. Bueno, en cuanto al examen objetivo particular, lo que vamos a evidenciar va a ser dolor a la palpación abdominal y esplenomegalia. La esplenomegalia se da porque cuando se genera la torsión del estómago, el vaso acompaña al estómago por una cuestión anatómica, ¿no? Y en cuanto al abdomen distendido, muchas veces no es notorio por tratarse de animales de tórax profundo, es decir, que la dilatación o la torsión quedaría como enmascarada por la profundidad del tórax. Bueno, como objetivo principal del tratamiento del shock, tenemos que tener en cuenta que es mejorar el aporte de oxígeno o la utilización por parte de los tejidos del mismo. Y no nos tenemos que olvidar de tratar de la causa primaria que originó el shock. De todas maneras, hay como alineamientos generales del tratamiento del shock, que entre ellos podemos enunciar la rápida expansión del volumen intravascular. Esto lo vamos a cubrir con fluidoterapia, mejorar el transporte y la oferta de oxígeno, monitorear la respuesta al tratamiento implementado. El monitoreo de la respuesta al tratamiento
lo vamos a hacer teniendo en cuenta todos los parámetros antes nombrados, es decir, el estado de conciencia del animal, la coloración de mucosas, la humectación, el tiempo de llenado, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la producción urinaria, la temperatura y demás. Después tenemos tratar y corregir la causa primaria, y también no nos tenemos que olvidar de darle una adecuada analgesia y antibiótico terapia. Bueno, como es una emergencia, tenemos que tener en cuenta el ABC. Recordamos que con la A evaluamos la permeabilidad de la vía aérea, con la B evaluamos cómo respira el animal, y con la C evaluamos la función cardiocirculatoria. También debemos evaluar el estado de conciencia del animal. Bueno, en cuanto a la A y la B, tenemos que tener en cuenta que se presenta un animal que tiene despejada la vía aérea, pero está con taquipnea. Está con taquipnea en el afán de favorecer la llegada de oxígeno a los pulmones, con lo cual vamos a tener que instaurar oxigenoterapia, vamos a tener que sedar al animal y lo vamos a tener que intubar. En cuanto a la intubación obviamente nos va a mejorar la llegada de oxígeno a los pulmones y con esto a los tejidos, y también nos va a evitar que cuando nosotros sondeemos al animal, cuando realicemos el sondaje, evitar la neumonía por aspiración. También nos va a facilitar el sondaje, ya que va a favorecer, digamos, que la sonda entre el esófago. Bueno, en cuanto a la sedación, siempre va a depender del animal, de cómo se presente el animal. Yo en este caso elegí un protocolo de sedación y conjuntamente de analgesia, que son 2 goteos, uno de fentanilo y otro de lidocaína y ketamina. El goteo de fentanilo lo vamos a administrar a 5 microgramos kilo hora, y previamente tenemos que dar una dosis de carga de 1 a 5 microgramos kilo. Idealmente lo tendríamos que administrar con una bomba de infusión, porque nos aseguramos de que ingrese al animal. Muchas veces cuando coloco varias guías se interrumpe el goteo, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y por otra parte, la lidocaína la vamos a administrar tanto en goteo como en bolos. Los bolos de lidocaína que vamos a dar en realidad van a ser para tratar las arritmias. Nada, esto lo menciono por una cuestión de saber que la lidocaína nos va a estar otorgando la función de antiarrítmico y de analgésico en este caso. Como ejemplo de triple goteo, bueno, vamos a tener 2 sachets de 500 mililitros de Ringer, porque el animal va a estar en acidosis. En uno vamos a colocar fentanilo a 250 microgramos y lo vamos a administrar a 10 mililitros kilo hora, y en el otro vamos a poner la lidocaína junto con la ketamina. Vamos a poner de lidocaína 150 miligramos y de ketamina 30 miligramos. Y lo vamos a administrar a 2 mililitros kilo hora. Bueno, en cuanto a la C, vamos a administrar fluidoterapia. Vamos a colocar 2 catéteres y vamos a iniciar con una terapia de shock. La terapia de shock la vamos a realizar administrando hasta 3 bolos cada 20 minutos a razón de 30 mililitros kilo con solución de Ringer lactato. Es decir, van a ser un total de 90 mililitros kilo para el animal. Luego vamos a continuar con fluidoterapia de 10 a 15 mililitros kilo hora, y vamos a monitorear siempre la respuesta al tratamiento con todos los parámetros que les hablé antes. Es decir, el tiempo de llenado capilar, las mucosas, frecuencia cardíaca, respiratoria y demás. Bueno, en cuanto al control de arritmias, va a depender de si realizamos un electrocardiograma o no lo que vamos a administrar. Si hemos realizado un electrocardiograma, vamos a administrar bolos de 2 miligramos kilo en 3 o 4 minutos hasta un máximo de 8 miligramos kilo. Es decir, que podríamos administrar a 2 miligramos kilo hasta 4 bolos.
Luego, el control de arritmias va a estar dado por el triple goteo que contiene el lidocaína que les había nombrado al principio. Cuando no realizamos un electrocardiograma, vamos a administrar igualmente un bolo de lidocaína y el goteo, porque son animales que siempre van a presentar arritmias, por eso tengamos o no el electro, al menos un bolo le vamos a administrar. En caso de no responder a la lidocaína, se tiene que considerar la existencia de hipocalemia, que se va a solventar con la suplementación en los fluidos de cloruro de potasio. Bueno, en cuanto a analgesia y antibiótico terapia, la analgesia va a estar cubierta con el triple de goteo, o sea que por eso no nos vamos a preocupar, y la antibiótico terapia tiene que ser de amplio espectro. Esto es porque estos animales son propensos a sufrir una endotoxemia. Yo puse dos opciones. Una es una opción de ceftriaxona y metronidazol a 20 miligramos kilo cada 12 horas y a 10 miligramos kilo cada 12 horas respectivamente. Y luego tenemos la otra opción, que es la de ampicilina, más metronidazol más enrofloxacina. La ampicilina a 22 miligramos kilo cada 8 horas, el metronidazol a 10 miligramos kilo cada 12 y la enro a 5 miligramos kilo cada 12. Bueno, para prevenir endotoxemia también está descrito el uso de flunixim a 0,5 miligramos kilo endovenoso cada 24 horas. Pasamos a complementarios. Dentro de los complementarios tenemos la radiografía. Cierro cartelito. La radiografía nos sirve para confirmar el diagnóstico. Siempre debemos realizarla en decúbito lateral derecho. Si hay una dilatación, torsión, se observa una C o brazo de Popeye o una imagen de bicompartamentalización. Podemos observar también si hay necrosis gástrica. Esto lo vamos a observar en la radiografía como si fueran burbujas de gas relacionadas a la pared del estómago. También podemos evidenciar si hay líquido en el abdomen o si hay un neumoperitoneo. Y siempre la radiografía la vamos a tener que realizar luego de la descompresión. Eso es muy importante. Hay otros signos que también podemos ver en la radiografía, como son que el píloro se ve en dorsal, más craneal y del lado izquierdo, que la curvatura mayor va a estar desplazada hacia la pared derecha del abdomen. Podemos también ver esplenomegalia, dilatación esofágica por torsión del cardias, y podemos también evidenciar una disminución del tamaño hepático por compresión gástrica. La imagen de C, a ver si se puede pasar. Ahí tenemos la imagen de C, que es la que les decía. Esta línea radiodensa se da por el peritoneo y por los ligamentos que arrastra el estómago al generarse la torsión. Y después puse esta imagen, que como verán es bastante diferente. En este caso es solamente una dilatación. Bueno, seguimos con los complementarios. En cuanto a análisis de sangre, vamos a realizar hemograma y bioquímica. En el hemograma y bioquímica vamos a anotar un leucograma de estrés, es decir, vamos a observar neutrofilia, eosinopenia, linfopenia y monocitosis. Azotemia, en este caso va a ser azotemia prerrenal, va a haber un aumento de la urea y la creatinina generado por la hipertensión y la hipovolemia. En el caso de las enzimas hepáticas van a estar aumentadas, ALT, AS, FAS y la bilirrubina total, por una cuestión de daño hepatocelular y éstasis biliar. Esto es debido a la hipoperfusión. En cuanto a la gasometría, vamos a observar acidosis metabólica. Esto también se debe a la hipoperfusión, la glucólisis anaerobia y demás. Y en cuanto al coagulograma, las alteraciones en los tiempos de coagulación más frecuentemente encontrados son aumento o disminución de protrombina, o de tiempo de protrombina, del tiempo parcial de tromboplastina y del tiempo de activación del complemento. Bueno, en cuanto al lactato,
El lactato en animales que cursan con DTBG suele ser elevada la concentración del lactato, es decir, más de 2,5 milimoles por litro. Y además tenemos que tener en cuenta que concentraciones de más de 6,6 milimoles litro sugieren necrosis gástrica, por lo tanto un peor pronóstico. Es decir, que el lactato tiene un valor pronóstico, tanto pre como postquirúrgico. Bueno, en cuanto al electrocardiograma, vamos a evidenciar complejos ventriculares prematuros y taquicardia ventricular. En este caso, la imagen muestra una taquicardia ventricular, hay ausencia de la onda P, créanme. En cuanto al tratamiento específico, podemos nombrar la descompresión percutánea, el sondaje orogástrico y la cirugía. Bueno, en cuanto a descompresión percutánea, hay que tener en cuenta que siempre en todo paciente lo primero que vamos a tratar de realizar es el sondaje, salvo que el paciente tenga un estado muy comprometido, que en ese caso podríamos realizar primero la descompresión percutánea, o también la realizamos la descompresión percutánea en el caso de que intentemos sondear, la sonda no pase, hacemos la descompresión, entonces después la sonda va a pasar más fácilmente. Dentro de los pasos a seguir para hacer la descompresión percutánea, tenemos que tener en cuenta de localizar la zona con mayor timpanismo. Esto va a ser en el flanco izquierdo. Tenemos que percutir primero y asegurarnos de que el sonido sea timpánico, porque si no es tan claro el sonido, puede ser que, como dijimos antes, que el vaso acompañaba al estómago, que el vaso esté interpuesto entre la pared y el estómago, en esa zona. Luego, lo que tenemos que hacer, una vez que localizamos la zona de mayor timpanismo y nos aseguramos de que podemos punzar, rasuramos la zona y hacemos lavados de la zona con iodo povidona. Vamos a tonalizar y vamos a trocarizar. ¿Con qué? Con catéteres, 1 o hasta 3, o con agujas. Las agujas tienen la ventaja de que no colapsan por la presión como si lo hacen los catéteres. En realidad lo indicado son los catéteres, pero bueno, suelen colapsar, entonces muchas veces son agujas. El resultado de la punción va a ser gas de un olor característico que va a salir por el catéter o por la aguja, y tenemos que tener en cuenta los riesgos de provocar peritonitis y hemorragias. Obviamente, una vez que salga el gas y saquemos la aguja o el catéter, vamos a tener que hacer presión con una gasa por algunos segundos. Bueno, gracias Juanpi por las fotos. Esta es una de las fotos que me pasó Juanpi. Tenemos acá entonces la descompresión gástrica, la gastrocentesis. En la imagen se ve que están tunelizando. Luego la punción. Y finaliza la punción, tiene que quedar todo el catéter adentro, toda la aguja adentro. Bueno, en cuanto al tratamiento específico, otra vez seguimos, pero seguimos con el sondaje orogástrico. Vamos a utilizar una sonda de tipo flexible. Esto es para favorecer la maniobra y para generar el menor trauma posible. El extremo debe ser romo, por lo mismo del trauma. Y tiene que tener fenestras para que no se tape. Vamos a utilizar vaselina o lubricante estéril, un embudo, un balde, un tacho, un recipiente y agua tibia. Los lavajes posteriores van a ser de agua tibia de 5 a 10 mililitros kilo hasta recuperar un líquido limpio, y el contenido obtenido nos va a dar una idea del compromiso gástrico. Siempre tenemos que recuperar la misma cantidad de agua que colocamos en el lavaje, si no, lo que puede haber pasado es que haya una ruptura del estómago, que la vamos a evidenciar con una radiografía o con una abdominocentesis. Algo que no aclaré es que luego de realizar un sondaje y la evacuación del contenido gástrico, vamos a realizar los lavajes. Bueno, acá tenemos en la imagen la sonda y el perrito. La idea es que antes, o sea, lo primero que tenemos que hacer
es medir la sonda desde la trufa o desde el hocico hasta la última costilla. La vamos a marcar, la vamos a lubricar y luego vamos a ingresar la sonda. La sonda la tenemos que ingresar de manera suave para generar el menor trauma posible y con movimientos circulares. Al llegar a la zona del cardias vamos a tener que hacer una presión un poquito mayor, pero no debe ser tanta como para generar trauma. Si no, si vemos que no pasa, lo que tenemos que hacer, como dijimos antes, es la descompresión y después probar otra vez. Bueno, una vez que ingresamos la sonda, lo que vamos a hacer es colocar agua tibia por el interior de la sonda. Por eso necesitábamos el embudo. La sonda la tenemos que poner así para arriba, digamos por encima, bastante por encima del animal. Vamos a colocar agua en cantidad suficiente para que abarque todo el largo de la sonda y un poquito más. La idea es que llegue al estómago y luego poder hacer efecto sifón. Es decir, colocamos agua, llenamos la sonda, un poquito más de agua, dejamos de colocar agua y cuando la columna de agua baja más o menos hasta la mitad, bajamos la sonda para evacuar todo el contenido del estómago. Ahí se ve cuando se baja la sonda y que cae todo el contenido en el baño. Bueno, como dijimos antes, después vamos a tener que realizar los lavados. Los lavados los íbamos a realizar en las cantidades que antes les nombré de agua y hasta que salga líquido limpio. Lo que obtengamos del lavaje nos va a hablar de un pronóstico bueno o un pronóstico malo. Si el contenido es hemorrágico y tiene fragmentos mucosos oscuros, esto sugiere que hubo una isquemia y necrosis de la pared gástrica, y si el contenido es claro o amarillento y restos de comida nada más, esto no está sugiriendo una necrosis gástrica, con lo cual el pronóstico es bueno. Esto también va a tener que ver con cuán rápida fue la atención, si fue una atención rápida o si hubo una demora en la atención. Bueno, el síndrome de dilatación valvulogástrica es una emergencia médica y no quirúrgica. Esto es porque primero lo que debemos hacer es tener el animal hemodinámicamente compensado, es decir, hemodinámicamente estable para ingresarlo a la cirugía. Solo es una cirugía de urgencia si no pudimos realizar la descompresión. En cuanto a la cirugía, los objetivos de la cirugía son recolocar el estómago en su posición original, evaluar la viabilidad de todos los órganos de la cavidad, especialmente la esplénica y la gástrica, eliminar el tejido desvitalizado e inviable, y realizar la gastropexia, que es la fijación del antro pilórico a la pared derecha del abdomen. Bueno, en cuanto a la técnica de gastropexia incisional, que es la que mayormente se usa y es la más efectiva, porque hay un montón, lo que se hace es una adhesión permanente entre la pared gástrica y la abdominal y debe realizarse caudalmente a la última costilla para evitar la penetración del tórax. Siempre se tiene que tener en cuenta la posición fisiológica del estómago y así limitar las repercusiones negativas de la gastropexia. Se debe hacer una incisión seromuscular de unos 4 a 5 centímetros en la pared del antro pilórico, en un punto medio entre la curvatura mayor y menor del estómago. Previamente a realizar la incisión sobre el peritoneo y músculo transverso en el abdomen, se aproximará la zona del antro pilórico a la pared lateral derecha del abdomen para determinar la zona donde incidir, que suele coincidir con unos 2-3 centímetros caudal a la última costilla. Posteriormente, se hace una incisión con una longitud similar a la realizada en el estómago, teniendo siempre en cuenta que el estómago quede en una posición fisiológica. Luego se unen las dos incisiones y se realiza un patrón simple continuo en monocapa. Es muy recomendable aumentarizar la zona de la gastropexia al finalizar el procedimiento. Bueno, acá tenemos la aproximación del antro a la pared. En esta foto se ven las dos incisiones.
la que está sobre, me perdí la flecha, ahí está, la que está entre la curvatura mayor y la curvatura menor, en el estómago, y la que está sobre la pared. Luego lo que se hace es unir ambas incisiones. Primero la central y después la dorsal. Sí, no mal recuerdo, pero después lo va a explicar mejor Juanqui. Quédense tranquilos. Ahí tenemos la unión. Y tenemos que tener en cuenta también lo que es manejo posquirúrgico. En cuanto al manejo posquirúrgico, vamos a realizar el manejo del dolor con opiáceos como el fentanilo, el remifentanilo, se puede usar un goteo de fentanilo combinado con lidocaína. Tenemos que tener en cuenta que puede haber una difusión cardiovascular y renal, con lo cual vamos a tener que administrar fluidos. Está indicado la administración de fluidos de mantenimiento, es decir, de 50 mililitros kilo día de cristaloides isotónicos. Eso se va a ir reajustando según la monitorización del paciente, y si continúan las arritmias, también se debe colocar un lidocaína. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta la disfunción gastrointestinal. Para evitar úlceras, vamos a administrar omeprazol y sucralfato. Si hay un ilio paralítico o para prevenir el ilio paralítico podemos administrar metoclopramida, y como antieméticos podemos administrar maroquitam. Es importante iniciar con rapidez la alimentación enteral para proporcionarle al animal una adecuada nutrición, para favorecer la motilidad, y también es importante darle, digamos, de comer al enterocito, por decirlo de alguna manera. Alteraciones en la coagulación. Cuando existe necrosis gástrica o esplénica, debe asumirse que la coagulación intravascular diseminada es posible. En tales casos lo que podemos administrar es plasma fresco congelado, solo o junto con heparina. Bueno, en cuanto al pronóstico, la presencia de signos clínicos durante más de 6 horas, el tener que realizar una gastrectomía y o una esplenectomía. Esto es porque a veces al generarse la torsión, se generan también zonas de necrosis, y obviamente hay que sacar, por eso la gastrectomía, y la esplenectomía por el compromiso del vaso. La manifestación de hipotensión, arritmias, peritonitis, coagulación intravascular diseminada, el aumento de las concentraciones de lactato y prequirúrgicas y el desarrollo de sepsis, todo aumenta el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Por eso tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico temprano y rápido, tratamiento médico quirúrgico, aumenta el porcentaje de supervivencia y disminuye las complicaciones. Bueno, por último, tenemos las pautas de manejo para prevenir el síndrome y o evitar recidivas. Ellas van a ser favorecer que el perro coma más lentamente, ya sea separándolo de los otros animales o utilizando esos platos que tienen como obstáculos. Evitar que ingiera grandes cantidades de alimento repentinamente, es decir, aumentar las raciones en el día, ¿sí? Que sean de menor cantidad, pero más raciones. Evitar el ejercicio luego de las comidas, y también evitar administrarle dietas con alta cantidad de hidratos de carbono fermentescibles. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, muy bonita la charla. Bueno, gracias. No, de nada. Te quedó muy linda. Vamos a ¿Nos podemos desilenciar? ¿Cómo? La quería aplaudir. Pregunté si me podía desilenciar. Bien. Gracias, Paulina. Mirá, Yo también te quiero. Juanpi está. Entró Juanpi al final. Sí. Y entró Mechi también. Bien. Gracias por las preguntas. Hoy no había tomado la pastilla, Mechi. Me había olvidado. No, Bueno, dejo de compartir pantalla. Bueno, Dijeron el otro día. Ahí va. Ay, No se escuchó, espérate que pongo el video.
Que me dijeron a las 9, ¿no? Bien, te dijo Mercedes. Ay, El único mensaje que leíste fue el que era hoy 8:30. no, boludo, es que los de hoy no los leí. Bueno, hay un par de preguntas para vos, ¿vale? ¿Dónde estás? Bueno, las vamos a contestar entre los tres, creo, ¿no? Obviamente. Primero, Alejandro Lorenzo saludó y nadie le saludó, pobre. Gracias por dejarme participar. Muy lindo verte, Vale, dice. Gracias, Ale. Comento nada más. Flor hizo la primera pregunta. Dice, si por algún motivo la placa se hace por descompresión. Yo lo que supongo es que lo hacemos post descompresión porque el animal va a estar más compensado al llevarlo a hacer la radiografía. Sí, mira, ningún complementario se hace con un animal descompensado, ¿sí? Vos tenés que tener en cuenta además que es muy probable que tengas que posicionarlo en determinada forma, llevarlo hasta un lugar, así que primeramente ningún complementario deberías hacerlo, más una radiografía, con un animal descompensado. Eso primero. ¿Sí? Después hay que ver bien el estado en el cual está el animal, a ver si se banca una radiografía, si tenés que actuar inmediatamente o no. Pero en un animal descompensado, como lo planteó Vale, no deberías hacer un complementario. Estaba buenísimo. Después dicen... para un cachito. ¿Sí? No puedo pasar de a uno los mensajitos. Ah, para ¿Cómo que que no? a ver. Paula dice, si es solo dilatación, ¿no observamos el brazo de Popeye en la placa? No, digamos, siempre que sea torsión vas a observar la C o el brazo de Popeye o la imagen esa bicompartamentalizada que le dicen ellos. Si es una dilatación, no, digamos, solo ves la burbuja de gas en el estómago. Ok, genial. La segunda imagen, ¿te acordás? Sí, se vio. Pero no estaba segura, o sea, me había quedado esa duda, si era cuando es solo dilatación, lo ves así, y el brazo de Popeye es para torsión, ¿no? Claro. Sí, Ok, siempre genial. que sea la C es torsión. Genial. Bien. ¿Puedo hacer una aclaración acá? Sí, obvio. Bueno, porque el signo de las Cs en las placas que vos hiciste están perfectos, re bien ejemplificados. Pero lo que yo suelo ver, o algunas charlas de radiólogos lo que suelen poner, es lo que dijiste vos, el signo de bicompartimentalización. Porque esto es la rotación del estómago, puede rotar en forma transversal o en forma longitudinal. La más común es transversal, entonces el estómago va a ser esto. ¿Es así? Así. Puede rotar desde 180 a 270, incluso dar toda la vuelta y transformarse en 360. Entonces lo que vamos a ver es aire en píloro, aire en cardias, y va a formarse como dos estructuras. Pero lo que hace que sean dos compartimentos es justamente una franja radiodensa, que es esto. El estómago, esto que está acá, es lo que se ve en la radiografía. Entonces va a tener dos compartimentos. ¿Se entiende más o menos? Sí. El brazo de Popeye está perfecto cuando hace así, pero queda algo libre en el medio. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Igual es todo válido. Bueno, el doctor Reina también había preguntado, ¿siempre hay timpanismo en el flanco izquierdo? Mirá qué guacho, ¿Cómo te metió ahí? ¿Cómo? No, para. ¿Siempre hay timpanismo en el flanco izquierdo? Dice Juan. ¿Únicamente? La verdad es que los lugares donde lo leí siempre decía de punzar en el flanco izquierdo. Bueno, puede pasar en el flanco derecho, por eso la pregunté, como para decirlo. Es raro, pero también cuando rota totalmente, puede haber timpanismo en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón. O puede ser que las costillas oculten la parte del lado izquierdo, pero no oculten la percusión a nivel del lado derecho. Entonces vos podés punzar de los dos lados donde
generalmente el lado izquierdo igual, pero donde mayor timpanismo tengas. Ojo, porque cuando rota, a veces te lleva, a veces no, casi siempre te lleva el vaso, y si punzás del lado izquierdo, también podés punzar el vaso. Me ha pasado acá con mi compañero. Sí, bueno, de hecho sí, la descripción es punzar en la zona de mayor timpanismo. Siempre es en la zona de mayor timpanismo. Y como te había dicho yo, no siempre, porque en un momento se había armado la discusión con Vale si el animal llega con el abdomen súper dilatado o no. Y la verdad que no, muchas veces no. No ocurre porque son de tórax tan profundo que tienen todo el estómago metido adentro. Entonces, cuando vos ves a un animal que está dilatado y sin tórax profundo o tan profundo, lo ves como un globo en la panza. Y si lo comparás con este otro de tórax profundo, capaz de decir, este ni de casualidad está dilatado. Sí, está dilatado, pero tiene todo metido adentro de la costilla. Eso ocurre muchas veces. Pero la punción es en la zona de mayor timpanismo, siempre. ¿Quedó claro mi pregunta? Sí, sí, sí. Sí, sí. Carla pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que quedar el catéter colocado aproximadamente? El del abdomen, calculo, ¿no? Sí. Supongo que hasta hasta que se realice la descompresión. Supongo. Sí, supones bien. hasta Bien. vaciar el estómago. Claro. ¿Sí? Vos no le dejás colocados los catéteres. Vos lo No, usás está para bien. punzar y vaciar. Está bien. Incluso tampoco conviene punzarlo 1000 veces. No, Esa pared gástrica está lacerada, está lastimada, incluso, como dijo Vale muy bien, es indicativo el lactato de necrosis gástrica, que quiere decir que en algún punto se puede llegar a perforar y producir una peritonitis. Entonces, si punzamos 1000 veces el estómago, no es lo más copado, digamos. A mí me gusta primero intentar sondearlo, que la mayoría de las veces se puede sondear, excepto que esté muy rotado. Oh, se congeló Juan. Oh. Lo perdimos. Oh, justo. Disminuya, Ahí está. y que el animal no Se se volvió. muera. No se escuchó, Juanpi, te quedaste No se escuchó. Bueno, ¿dónde me quedé? Te congelaste, de repente te congelaste. Bueno, lo que estaba explicando es que punzarlo varias veces, esa parte se entendió. Sí, sí. Bueno, no conviene. Estás hablando del lactato. La pared gástrica está muy lastimada, es indicador de lactato, es indicador de necrosis de pared gástrica, es indicador pronóstico, etcétera, etcétera. Si punzamos muchas veces, tenemos posibilidad de producir una peritonitis iatrogénica, nosotros la podemos provocar. Entonces no conviene estar punzándolo siempre. Yo lo que hago, a mí lo que me gusta es intentar sondearlo, sonda orogástrica, ¿no? Como explicó Vale. Si no se puede, la mayoría de las veces se puede, pero si no se puede, hay una técnica que es, vos se la metés, la sonda, y haces este movimiento. ¿Tenés así? Y no lo metés así de una, sino que haces este movimiento, lo girás, como que girás así. Entonces, cuando llega al cardias, es el momento que se te va a trabar. Esto, se traba, sí o sí se traba. Tal vez haciendo un poquito así, y intentando de nuevo suavemente, porque ese estómago también está lastimado, entras. Si no entras, ahí sí punzas. Ojo, esto, porque dije cuando se me cortó, no sé si se escuchó, con la salvedad que si el animal llega descompensado, púncenlo, porque se muere, no lo llegan a sondear, ¿se entiende? Claro, complementando un no poquito sé a esto que decía Juan, la punción tiene un objetivo, por eso se hace una sola vez. El animal te llega tan descompensado o con el retorno venoso cero porque tiene el abdomen gigante y ahí lo punzás porque no sobrevive al sondaje, o lo punzás para intentar sondear. Si vos lo punzaste, lo intentaste sondear y no lo pudiste sondear, bueno, capaz que lo punzás una vez más, pero no lo punzás y lo punzás y lo punzás y lo punzás y lo punzás hasta que lo podés sondear. ¿Sí? La punción tiene un objetivo, no es curarlo, es punzarlo para otra cosa. Punzarlo para que no se me muera en el momento o punzarlo para sondearlo. Después, ¿Quedó Pau. claro? Sí. Sí.
Pau pregunta, sondaje orogástrico. ¿Cuanto más contenido recuperamos, más compromiso gástrico hay o es al revés? Como cuanto más contenido ¿Querés explicar un recuperamos. poquito, Pau? Sí, porque había una diapositiva que decía la cantidad de contenido que recuperamos de líquido que ponemos en el sondaje indica el compromiso gástrico. Y mi pregunta es, ¿cuanto más contenido recuperas más comprometido o al revés? No, en realidad, o sea, vos tendrías que recuperar lo mismo que le estás introduciendo de líquido. Ok. El problema es cuando recuperas menos, porque, digamos, Ok, por ok, algún ok. lado se está yendo. Por eso el tema de que cuando recuperas menos, podés sospechar de que hubo una ruptura gástrica y tenés que Bien. hacer una placa y o una abdominocentesis para ver qué Ah, pasó. ok. Perfecto, re. El Gracias, compromiso gástrico, en cuanto al contenido, lo vas a evaluar según las características que vos saques de ese contenido. Claro. Que tiene que Ok. ver con si es hemorrágico, si tiene restos de mucosa y demás, o solo viene alimento. O sea, si solo viene el contenido gástrico. Perfecto. Gracias. Sí, pará. Esa es la clave, lo que dijo Vale. No es tanto la cantidad, que está perfecto. Si vos recuperás menos cantidad, es que está perdiendo por algún lado. O sea, no puedes recuperar menos cantidad. Tenés que hacer lavados hasta que salga límpido, como dijo en la charla. Y después, por otro lado, el pronóstico de sobrevida del animal, uno de los parámetros a tener en cuenta, es el color del líquido. Si es un color amarillento con resto de comida, un asco, olor asqueroso, terrible, a podrido, va a andar joya. Si es borrabino el color, es como una sangría con resto de comida, justamente una sangría vomitada, bueno, va a andar mal. Qué asco. Ok, perfecto. Indicativo de ulceración gástrica. Está Ulceración bien. y Perfecto. la peritonitis, Ay. perforación. Bárbaro. El ejemplo estuvo bien. Sí. Sí, Sí, estuvo lo bien. entendimos todos, por ejemplo. Quedó grabado, Juanvi. Sí. Bueno, esto que no salga de la familia. Dice Flor, pregunta, cuando se logra descomprimir, ¿es necesario hacer la cirugía lo antes posible o se puede programar? Bueno, eso lo charlé con Juanpi, y Juanpi me dijo que se podía programar la cirugía. Obviamente, supongo que debe depender del compromiso del resto de los órganos, porque si tenés comprometido ya el vaso, vas a necesitar una cirugía mucho más rápida que si no hay tanto compromiso. ¿Está bien, Juan? ¿Querés agregar algo? Sí, está perfecto. No, como dijo Pau, no, vale, es una emergencia no quirúrgica, sino clínica. Vos tenés que compensarlo, el animal tiene que llegar a la cirugía compensado. La única chance de entrar a la cirugía es de cualquier forma no lo pudiste sondear. Entonces es un animal, como decía José, que lo vas a punzar 20 veces. Ese, bueno, tenés que llamar al cirujano, punzarlo todas las veces como para que llegue lo mejor compensado posible a la cirugía y que lo operen, sí o sí. Todo el resto se programa. Se programa, estoy hablando de 6 horas, 5 horas, 10 horas, Claro. día, no hay problema. El tema es que necesita una internación, se compensa hemodinámicamente ese paciente y recién ahí compensado entra cirugía. O sea, y además la mayoría pasa eso. No es que tenés que llamar urgente al cirujano, excepto que sean los casos estos que mencioné. Y después lo del vaso, muchas veces, yo lo hablé con Vale, muchas veces se produce un hemoabdomen y hay que hacer una esplenectomía porque el estómago rota junto con el vaso y hay unas arterias gástricas cortitas, se llaman, que se desprenden y eso se rompen, y eso es lo que hace que se produzca el hemoabdomen. No así la necrosis, porque la necrosis se puede producir por esto, pero sumado principalmente a la hipotensión y a la falta de irrigación esplácnica, o sea, del territorio abdominal. Pero el hemoabdomen sí, es muy característico que operes un animal en estas circunstancias y tenga un hemoabdomen controlado, porque son vasitos muy cortitos, muy pequeños, y generalmente no llegan a una urgencia, un hemoabdomen de urgencia, sino que se controló solo. Se sellaron las grietas y listo.
pero los vasos esos van a estar cortos. Son unos versitos cortitos, están muy, muy pegados en la curvatura mayor del estómago. Y el vaso. De hecho, es irrigación que manda el vaso. Después el estómago tiene las arterias gástricas y gastropiploica, que es otro tema, pero el vaso, la arteria esplénica, tira vasitos gástricos también. Se llaman gástricas cortas. Pero no me quiero extender tampoco. Bueno, te paso la otra pregunta. María Paula Fulgensi dice, ¿hasta cuándo queda internado el paciente post cirugía de descompresión? Crack, vale, aplausito, 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 aplausito. Genial, Pauli. Bueno, estoy suponiendo mucho, pero supongo que serán un par de días hasta que esté compensado antes de darle el alta de internación. Contestá lo que quieras, pero no digas Días, supongo. no sé cuánto. Porque digas te vamos Días a es creer. muy puntual. Ok, pero días, o sea, son más de 24 horas. Yo supongo que deben ser 2, 3 días. Ok, genial. Juan. No, hable otro. Sí, José, Mechi. Pero sí, pensala desde la lógica. Se va cuando hemodinámicamente está bien el bicho. Principalmente el control de las arritmias. Los DTBG siempre van a cursar con arritmias. Entonces, pueden tener arritmias hasta 48 horas después de tenerle el problema. Entonces, una vez que el animal está compensado y come, ya a las 12 horas tiene que comer, 12 o 24 horas tiene que comer para alimentar los enterocitos como vale. Bueno, está compensado, se va a la casa. Ok. Dami dice, felicitaciones. Noé también, Gracias. que vale. Gracias, Chimuela. No dijiste mis aplausitos, José. Aplausito, aplausito. Gracias, Chimuela. Juanpi, que pudo entrar. Excelente. Ariel dice, brillante, vale. Alejandra Lorenzo, que es la que saludó y nadie saludó, perdón. Dijo, Sí, bien, pobre Ale. estuvo medida. Bien, vale. Gracias, Ale. Excelente, vale, dice Santi. Dani dice, esa, vale, hermosa. Gracias, Dani, vos también. Tu hermana Siempre. te felicita. Un saludo para tu hermana. Gracias, Andrés. Dice Paula, otra. Si no podemos pasar la sonda orogástrica ni tampoco hacer la descompresión percutánea, ¿qué se hace? ¿Cirugía? Pregunta Pau. Claro, sí, supongo que sí, sigo suponiendo. Que era como decía Juanpi, o sea, que la cirugía era de urgencia en el caso de que no puedas descomprimirlo de otra manera. ¿Estoy bien? Sí. Si vos lo podés punzar, te llega el animal, por ejemplo, intentás sondearlo porque está compensado, tiene el abdomen muy dilatado. No podés sondearlo, no podés sondearlo, no podés sondearlo, bueno, probá punzando. Capaz que al descomprimir el abdomen, al descomprimir el estómago, podés sondearlo. Lo punzás, lo vaciás, intentás sondearlo, no podés sondearlo, no podés sondearlo, no podés sondearlo. Se te empieza a llenar de gas, existe la posibilidad que lo punces una vez más y trates, o ya levantá el teléfono. ¿Sí? Cirugía sería. Mirá, Ok. Y entra así como está. Y si no se muere. Lo compensás lo más que puedas. Ya al vaciar el estómago lo empezás a compensar. ¿Sí? Porque la parte de hemodinámica, que por dificultad del retorno venoso, por la dilatación del estómago, ya al vaciar el estómago empezás a compensar un poquitito. Lo tratás de compensar lo más que pueda y le decís, mirá, lo quise sondear y no pude, lo puncé, lo volví a querer sondear, no pude, lo volví a punzar, ya yo no puedo resolver más nada. No sé qué opinas. Ok, genial. No, perfecto. Como corresponde, doctor. Después Noé dice, ¿y la alimentación enteral por sonda en yeyuno? Muy buena pregunta, Noé. Me fui a la mierda igual, le dan de comer antes por lo que Juanpi. ¿Quién responde? Juanpi se le da de comer antes, o sea, como que al toque empieza a comer. A las 12 horas se le puede dar de comer. Pero supongo que por la boca le das de comer normalmente. Salvo que le pongas alguna sonda. Noé. ¿Cómo? A Noé le digo. ¿Por qué alimentarías por yeyuno? Si tiene hecho mierda, o sea, serían casos muy graves, ¿no? Que haya una afección gástrica muy importante y no podemos dar vía oral, y sí tendríamos que dar por yeyuno, por sonda de yeyunostomía, ¿no? Sí, ¿contesto yo?
Sí. Sí, por favor. Sí, es el único caso. Es el único caso, zafó justo Noé, porque Por eso se lo pregunté para hacerla vos- zafar, porque si no era... Bueno, es que digo, vos- hay no, cosas no, pero está muy bien, imposibles. porque no se me hubiese ocurrido hablar esto, pero si el animal se pudo sondear bien y está perfecto, no es válido la sonda No, de obvio. yeyunostomía, porque va a comer vía oral y además es una complicación la sonda. Sí. En el caso que dijiste vos, que haya una necrosis del estómago, una necrosis gástrica, se saca esa parte, hay distintas técnicas para hacer la cirugía, se corta, se invagina y se sutura siempre en 2 planos, y si querés saltear el estómago hasta que se recupere, ahí sí, pero es medio rebuscado. En este Es caso, rebuscado para eso también. Listo. no, es medio rebuscado que pase esto. Ah, Porque si está perforado el estómago, El el pronóstico. pronóstico, la verdad que no es claro. muy bueno. Pero está bien, está bien. ¿Se Pero entendió? está bien la pregunta igual, porque existe la posibilidad de alimentarlo por yeyuno en un caso particular en el cual el estómago tengas que hacerlo descansar sí o sí. Que no es en el común, digamos. En el DBT común es el que tiene necrosis el estómago que ya tiene un pronóstico más mal. Se va a morir antes que reciba alimento, quédate tranquilo. Claro, estás preparando el ensure para pasarle y ya se murió. Dani pregunta, Ojo con el ensure, ¿eh? Sí, sí, ya sé. No es lo mejor. Produce diarrea. Dani pregunta, si no llega tan comprometido y se logra vaciar con sonda y se estabiliza rápidamente, y si es el primer episodio que tiene, ¿se hace igual la cirugía? Sí, se hace igual la cirugía porque lo que hace la cirugía es evitar las recidivas. Es más, creo que las evitaba como hasta un 80%, era un montonazo el porcentaje. Sí, más Sí, es alto me así. parece todavía, ¿eh? Sí, se habla de que hay un montón de cirugías, la única que sirve o la más fácil es la gastropexia incisional. Tiene menos de un 10% de recidiva, alrededor del 6%, si no me equivoco, no me acuerdo bien. Pero todas las técnicas quirúrgicas tienen menos del 10% de recidiva. En cambio, animales por paper y trabajos, que no se hicieron la gastropexia, porque la gente no la quiso hacer o porque el animal se recuperó fácilmente y demás, tiene un 80% de recidiva. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Bárbaro. Yo lo entendí. Santi pregunta, ¿la cirugía evita la torsión, pero no se puede dilatar igual? Sí, la dilatación se puede provocar igual, pero digamos, lo que es preventivo de la cirugía es evitar la torsión, nada más. La dilatación puede suceder. O sea, Si se eso te dilata, no lo sé si hay sondeás. alguna manera de evitarlo más allá de las pautas, digamos, de manejo. Claro, si se te dilata, lo sondeás. El tema es que si se te tuerce, Bueno. lo tenés que operar. Pues, Y ahí es donde está el problema. Entonces, son perros que tienen toda una serie de características que nombró Vale, que predisponen a una dilatación y posterior torsión. Bueno, vos evitás la torsión, porque lo que termina matando es la torsión y lo que entra a cirugía es por la torsión, no por la dilatación. Claro. Pero sí, igual está muy bien la pregunta, Santi. Que apagó la cámara, así que claramente ya está desnudo. Por eso. No, estoy. ¿Tanqué? Perfecto, perfecto. Noé pregunta, ¿en razas predispuestas se recomienda la gastropexia? o sea, preventiva eso Sí, digo. yo lo había leído eso también. ¿Te acordás que lo hablamos, Juanpi? Sí. Que yo lo había encontrado como descripta la gastropexia tipo preventiva en razas. No Bueno. sé si a la práctica se hace demasiado o no. No, en la práctica acá no se hace. Yo leí cuando preparé los trabajos, leí varios papers que decían que, ahora no me acuerdo si en Europa o en otro lugar, se hacían en forma laparoscópica, o sea que años luz a nosotros. Una esa. Otra, hay estudios que no concluyentes, pero que dicen que animal que tiene por cualquier causa una esplenectomía, tiene chances
de desarrollar, y además con los parámetros, ¿no?, de predisposición, tiene chance de desarrollar DTBG. Cuando haces la prenectomía, generalmente conviene hacer una gastropexia incisional también, y esa sería profiláctica también. Pero de eso sí no hay nada concluyente. O sea, sí, prevenís, lo que pasa, no sé si vas a meter un animal, si vas a convencer a la gente para meter un gran danés, porque se puede torcer cuando tenga 10 años. Claro, Después había te también otros serviría si estudios. sabes que el padre falleció por torsión, Bueno, ponele, o que ahí lo recomendarías, digamos. sí, el tema es que hay que ver si lo quiere Sí, hacer, que los más que convences, recomendar. obvio, sí, sí. Y después también habla otro trabajo científico de que se podría hacer la gastropexia profiláctica muy poco invasiva, que es por el flanco derecho. O sea, como si lo castraras, pero no. Claro, pero lo fijás el estómago. Voy a hacer una aclaración. Cuando no es asunto, excepto lo que le gusta a la cirugía, pero es muy cortito. Cuando vos haces la fijación de la gastropexia incisional, si no la haces incisional de hacerle los dos labios, y es como que pegás la de abajo, que yo en el mensaje, en el WhatsApp, te puse la central y es la ventral, porque escribió cualquier cosa. Es la ventral y la dorsal, o sea, vos haces esta forma. Si no haces esa técnica, y muchos dan unos puntos a la pared, lo anclan a la pared, a los 2-3 días, si es cerosa, a los 2-3 días se sale, no sirve para nada. Vos tenés que provocar una herida quirúrgica que llegue al músculo, pase el peritoneo de la pared y el músculo transverso, y del estómago sin llegar a la luz, por supuesto, porque vas a producir una peritonitis iatrogénica, para que selle de por vida, que sea permanente y que no te dure una semana, 10 días. Eso es la parte quirúrgica. Quería decirlo. Hermosa explicación, Juan. Grosso. Da mi pregunta después. ¿La necrosis gástrica se puede confirmar por el contenido que viene en el sondaje y signos de la placa o en la cirugía? Otra vez supongo. El contenido va a ser sugerente de, o sea, como decía Juanpi, si viene muy hemorrágico, si viene muy borrabino, con restos de mucosa, va a ser inferir que hay una necrosis gástrica. En cuanto a la radiografía, en la radiografía vas a poder ver neumoperitoneo por la cuestión de perforación del estómago, y en la cirugía asumo que debes ver el tejido directamente ya necrosado y una coloración más azulada y demás. Y cortás y no sale sangre. ¿Sí? Gracias, vale. De nada. ¿Se entendió, Dami? Bárbaro. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo algo. A ver, Una vez vi un caso de DTBG afuera, donde, bueno, ni bien llegó, le pusieron los 2 catéteres, le hicieron la descompresión percutánea, salió algo, o sea, se escuchó como un mínimo ruidito, y después cuando intentaron sondarlo, no pasaba, e intentaron un montón, e intentaron tanto que se rompió el estómago. Bueno, entró a cirugía de urgencia, se murió, obviamente. Pero mi duda es, ¿cómo sabes cuándo parar de intentar de sondar? ¿En fuerza o en cantidad de veces? Mira, esto, o sea, fueron 3 personas distintas, con 3 fuerzas distintas, en todo, básicamente. Y mira, y en fuerza no te lo puedo explicar. Okay. Eso es individual, ¿sí? Eso tendrías que... Pero si no pasa, tenés que dejar de intentar, ¿o no? Si no pasa, es lo que decíamos al principio. Está dilatado. No pasa, lo punzo para vaciarlo. A ver si al descomprimir puedo hacer que se acomode un poquitito y lo vuelvo a punzar. Lo vuelvo a sondear. Intento sondearlo y no puedo. Bueno, ya no intento más. Ya está, ya lo bueno, okay. Intenté, volví a intentar, no puedo, no sale. Listo. Yo particularmente. No sé qué opinas. Ok. Genial. ¿Vos, Juan, qué decís? No te escuché. No, perfecto. Es así. Lo único
no hay que ser bruto, como cualquier maniobra que hagamos en emergencia o donde sea, no hay que ser bruto. Y para mí la clave, a mí me dio mucho éxito, muy buenos resultados, hacer este movimiento, o sea, rotarlo. Al que decías. Acá. Entonces, vos entrás, siempre ponele que no esté rotado muy groseramente, siempre se traba en el cardias. Vos llegás, porque es como, se te va a trabar así, y si vos lo tenés así, a ver, ¿ven? No quede con un... Sí. Mirá que está todo grabado, Vos lo Juan. tenés así, y lo movés, capaz que lo zafás el bordecito, y pasa. Y Entonces, lo logras, claro. es hacer así, intentar, pero siempre con suavidad. En una de esas se tenía que haber roto igual, porque estaba muy lastimada el estómago, estaba muy lastimado el estómago. Así que en una de esas, suavecito o no suavecito, se pudo haber roto igual. Depende mucho también de la manguera, lo que pasa es si fue afuera, al menos que haya sido en la calle, yo interpreto que fue afuera, en el norte, deben tener las sondas incluso las correctas, no acá que tenemos unas mangueras que sirven igual. No fue afuera, fue acá en una clínica privada, fuera del hospital me refiero. Bueno, hay que ver la presión con la que le hicieron, la manguera si no era muy rígida, porque tiene que ser más tirando a flexible, con la rigidez suficiente como para que puedas avanzar, tampoco sea un flan, ¿no? Pero qué sé yo, capaz que se tendría que haber roto igual. Ok. Pero Gracias, Juanpi, vale. ¿Puedo agregar algo atrás de eso? Una vez que pasa la sonda, ¿te das cuenta que entraste? O sea, es como que tenés como una obstrucción y una vez que pasa, se te hace como ese... Dejás de sentir la resistencia y aparte avanzás hasta el lugar de la medida que vos tomaste. También acordate que vos mediste la sonda y no solo encontrás una resistencia, sino que a la medida que tomaste le faltan 10, 15 centímetros. Y bueno, encontrás una resistencia 10 centímetros, 15 centímetros antes y sabés que es el cardias. Después vos superás esa resistencia, se puede haber roto, por eso superaste la resistencia, o pasaste el cardias, por eso superaste la resistencia. Pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Si se rompió el cardias, cagué. No te escucho nada. Si se rompió el cardias, cagué. Si se rompió el cardias, cagaste. Pero igualmente, si bien es algo que puede ocurrir, en condiciones normales, lo más probable es que si se rompió el estómago intentando sondearlo, muy probablemente se hubiera roto en alguna otra maniobra. Lo mismo que si vos punzás el estómago y eso genera una ruptura de la pared, un desgarro, muy probablemente se hubiera roto cuando cambies de posición. Ese estómago ya estaba bastante mal, ¿sí? Salvo que seas un caballo y lo quieras sondear con los dientes, es muy probable que ese estómago se hubiera terminado rompiendo igual. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, lo de la medida, buen dato también. Sí, porque acordate que vos la mediste la sonda, ¿sí? Sí, perfecto. Y el tema de si lo rompiste o no es cuando empezás a tirar líquido y ves que no lo recuperás. No lo recuperás sangre. Seguís avanzando no, con otra la sonda forma de saber. hasta el recto. Claro. Ya está saliendo algo por acá. Una vez saliendo por acá te pasaste. Claro, está bien. Datazo. ¿Algo más? Yo quería hacer una aclaración de lo que dijo Vale, dos aclaraciones. Una muy importante es que no tiene que ver con la charla particular de ella, sino con un paciente descompensado en general, que es el tratamiento de shock. Vale nombró por ahí en el fragor de la batalla, no se nota lo que dijo, pero le mandó unas cantidades de suero enormes, y que están muy alejadas de lo que normalmente hacemos nosotros. En todos los ámbitos hablo, en el hospital y fuera del hospital. Ella hizo un tratamiento de shock ultra agresivo, que es el real tratamiento para un paciente descompensado por shock, y que se aleja muchísimo de lo que solemos hacer en un animal.
descompensado por shock gastroentérico o por el motivo que sea, que llega a nuestra veterinaria. A veces le calculamos fluidoterapias que pensamos 10 mililitros kilo y le voy a pasar un montón. O en animales de 30, 40 kilos, que nos asusta que gotean, no sé, 2 gotas por segundo. Y no, realmente eso es nada prácticamente para el paciente. Ella, después en la diapositiva lo van a ver, pero habló de bolos de 30 mililitros kilo en el transcurso de 20 minutos. Eso es un montón de suero. Y después, una vez que lo sacaron del shock, hizo planteos de 10 a 15 mililitros. No un mantenimiento de 5 gotitas cada ratito. Un planteo de 10 a 15 mililitros, que en un paciente de 40 kilos, porque nuestros pacientes para estos problemas tienen 30, 35, 40, 45, 50 kilos. Es un montón de suero. Es un sachet de suero a cada rato. Bueno, ese es el real tratamiento del shock en pacientes descompensados y que lamentablemente se aleja mucho de lo que, hablo de mi caso y del caso de todos, de la veterinaria donde yo trabajo, del hospital donde yo trabajo, de muchos lugares. Se aleja mucho de los tratamientos que realmente hacemos para individuos con estos problemas, con descompensaciones por shock, ¿sí? Esa es la primera aclaración, que después véanlo en la diapositiva porque está bien, y cuando hagan las cuentas de lo que le tienen que pasar a un perro de 40 kilos, se van a asustar, y no se asusten porque es eso, y más también. Y la otra aclaración que quería decir es sobre el goteo analgésico. Fue un tema muy complicado. Fue muy polémico, porque realmente es un goteo que ella sacó del libro de Otero, de anestesia. Realmente habló de fentanilo por un lado, lidocaína y ketamina por otro, separados, ¿sí? Eso yo también coincido, el fentanilo coincido con las dosis, y después con la ketamina y con la lidocaína está muy lejos de lo que yo usaría, pero muy lejos. Lo dejamos porque tenía una bibliografía renombrada que lo justificaba, ¿sí? Pero realmente no, ni de casualidad usaría eso, usaría por lo menos 10 veces más de cada cosa. Después saquen bien las cuentas, pero... Con esto no coincido tanto, doctor. Por lo pronto, nosotros hicimos la cuenta y nos daba el goteo de lidocaína 5 micras kilo minuto. Y un goteo de lidocaína yo lo uso a 50 micras kilo por minuto. Es entre 40 y 80 como antiarrítmico. Claro, es como antiarrítmico 50 a 100 microgramos kilo minuto. Sí. El tema de los goteos yo usé mucho en internación. Son goteos analgésicos, no sedantes. Al principio usaba unos goteos, o sea, sacaba todas las cuentas que era un quilombo, eran 0,6 miligramos kilo hora de queta. Muy poquito, lo que pasa, lo que querés es bloquear los receptores. Después, 3 miligramos kilo hora de lido. Y yo lo ponía todo en un sachet igual, ¿eh? Y el mismo volumen que iba a usar de fentanilo, o si no, morfina, pero fentanilo usaba mucho, y ponele, si preparás 500 mililitros, ponía 500 miligramos, que una ampolla vienen, son 2 ampollas, porque vienen 50 microgramos por mililitro. De eso, le pasaba 3 mililitros kilo hora a los bichos. Después, me cansé de hacer cuentas, y agarré la de Otero, y lo que hice es eso. En el mismo envase pongo mismo volumen de fentanilo que volumen de infusión, o sea, 500, 500, 250, 250. Después, lidocaína, sí, para ponerle, eran 30 mililitros, si no me equivoco era 30, lo que pasa tengo todo anotado, 30 mililitros cada 100 mililitros. Y después ketamina, no, ahí me estoy confundiendo, porque ponerle en 500 Yo saqué del libro lidocaína. de Otero que tenía lo mismo que vos me habías pasado. Ah, bueno, entonces sí. Por Porque eso, lo podías era hacer con el libro de 250 o con 500, dentro del mismo bueno, sachet. lido 150, que son 7,5 mililitros,
y ketamina poquito. Esto como analgésico. Igual la realidad es que también usaba muchísimo, antes que se pongan de moda estos Filk o Milk, lo más fácil y lo más práctico que van a tener más a mano es silacina queta. El goteo de silacina queta anda como loco, como pseudo analgésico, porque te relaja, te da mucha analgesia también y además te lo plancha un poco. En cambio el goteo de Otero no te lo plancha, únicamente le sacas el dolor. Por eso es lo que digo. Bueno, esa Pregunta. era mi Igual las aclaración. variedades son miles. Igual en este caso no usaría silacina. Porque no lo ¿Por qué hipotensás no? más. No, ¿No lo en podés goteo, hipotensar En más? goteo no pasa nada. tienen las contras. ¿Goteo no pasa nada? Ah, ok. No. A ver, cualquier dolor abdominal, te viene una pancreatitis con abdomen en tabla, usa un goteo de silacina solo, sin queta, y va a andar joya. Joya, joya, joya. A 0,5 miligramos kilo hora, o lo que es mejor, de acuerdo al peso del animal, pones 1 o 2 centímetros, de acuerdo al peso, cuanto más, porque también tenés que tener en cuenta la hidratación. Y lo titulás. Gotita más, gotita menos, bajó el dolor de la panza y lo podés palpar, esa es tu dosis. Ok, genial. Bueno, esas eran las dos cosas que yo quería aclarar. Particularmente yo uso un goteo mucho más pesado que ese, y el tema del shock. Esas dos cosas. ¿Alguna pregunta más? Yo voy a hacer una pregunta. A ver. No hablaste nada de si usarías corticoides o AINES. Pensalo, no importa que no lo uses. Bueno, no sé si leyó algo. AINES no, por el tema de las úlceras. ¿No usarías AINES? Para ¿Cómo? postquirúrgico. Ah, claro, ¿en qué momento estamos hablando? Pará. Claro. Post quirúrgico. Ah, está bien. Porque nombraste de usar Flunixin. Sí, Por eso. ella nombró Flunixin. No. AINES, no por el tema de las úlceras y también por cómo se metabolizan. Porque en este caso, digamos, si tenés compromiso hepático y renal, no estaría muy indicado usar AINES. Sí, no sé qué opina José, pero yo no usaría ninguna de las dos cosas. Yo lo mantendría con ¿Ninguna de las dos? Claro. ¿Cómo? ¿Y Con corticoides analgésico. tampoco? No. Por el compromiso también que podés tener a nivel renal. Claro, pero más pensando en qué. Lo que dijiste vos, Vale, los órganos que metabolizan estas drogas no están activos, entonces va a estar más tiempo funcionando. Y corticoides y AINES, excepto el Flunixin, Que lo usás por otro motivo igual. Aparte de que Sí. es inflamatorio, lo usás por otro motivo. ¿Qué era bueno? ¿Para qué habías dicho, Vale, el Flunixin? Para prevenir endotoxemia. Yo encontré eso, iba a preguntar. Toxicidad cardíaca. ¿Cómo? ¿Por qué sería? Toxicidad cardíaca. Dicen que previene el Flunixin, que tampoco hay estudios que le den el ok definitivo. Pero algunos dicen, yo tenía una dosis más alta, que era 2,2. Sí, Yo la verdad que 2,2. Eso te iba a preguntar, porque yo encontré 0,5 y encontré 2,2. Y el Flunix, según prospecto, se usa hasta 1,1. Entonces no sabía bien ahí, nunca digamos, usé el yo. bache que queda bien. Nunca usé la verdad. En el José, equino vos la te dosis usabas, es pero no sé si para esta baja. patología. ¿Cómo? Yo ¿Dani? uso 1 miligramo kilo porque es más fácil hacer la cuenta. Bueno. Ay, José. Dani iba a preguntar algo, ¿no? No, yo iba a decir que yo me acuerdo del Flunixin, me acuerdo siempre que se usaba en equinos, y en equinos la dosis antitóxica era la mitad de la dosis antiinflamatoria. Sí. Era más baja, no era más alta. Está bien. Pero en el caballo, no sé. En el Yo perro. nunca usé 2 miligramos, es mucho. Siempre usé de 0,5 a 1. Bueno. El Flunixin lo doy cuando llega, digamos, ¿no? Tiene sentido. Sí, si no llega no se lo puedes dar. No, boludo. No. No posoperatorio, eso voy. Si no, cuando lo esté intentando Claro. compensar, ahí se lo mando.
Sí, no sé si se lo podés seguir dando al transcurso de los días, porque igual sepsis se puede seguir desarrollando. Sí, pero bueno, como que Igual cuando sabemos llega ya se lo podés dar, a eso el voy. flunixin. Sí. ¿Cómo? ¿Sabemos por qué produce eso el flunixin? No, ya me excede un montón. Preguntale a Roca qué es lo que le dice. Preguntale a alguien que haga quino. Dedicaste a producción de quinos. Eso se lo robamos a ellos. Al señor Flam. O a pH, en realidad a pH más que producción de quinos. Se me corta a mí. ¿Ustedes me ven? Sí. Está Y saliendo ahora ruido. sí, igual estabas como tildado un Estaba ratito. pausado. Te vas congelando. Internet dice, su conexión a internet es inestable. Bueno, pará, y los corticoides y los AINES lo que hacen también, que si vos tenés sospecha de úlcera gástrica, bueno, la vas a confirmar dándole a alguno de estos dos. Esa es la contra. Y además, también está muy descrito que no tiene beneficios certeros, pero sí contras. Entonces, si no tiene beneficios certeros, darle ninguna de las dos cosas, sacando de lado el flunixin. Si no tiene beneficios certeros, darle, no sé, un meloxi o una dexa, no se lo des. ¿Sí? Yo tengo una consulta con respecto a la fitoterapia. Si siguen usando, ya no se usan más los expansores de volumen. Doctor. La verdad que yo no tengo, así que no puedo usarlos. No, no se usan igual. Vos no podés preguntar porque no sos de... No. Pará, ¿quién preguntó? Mariela, ella ya terminó la pasantía, ya no vamos a enseñarte más nada. Mariela. ¿Qué haces, Mario? Cuánta maldad. Pará, no se usan más. Están en desuso, no se usan ningún expansor más, ningún almidón, ninguna de esas cosas raras. Antes lo usábamos, yo lo usé un par de veces en internación. En humanos se dejó de usar hace muchísimo tiempo, porque está comprobado que duran muy poquito tiempo haciendo su efecto, o sea, no duran casi nada, y después se depositan en los riñones, trayendo patologías renales a largo plazo en humanos. Por eso se suspendió totalmente. Nos lo pasaron a nosotros lo usábamos, y la realidad es que los animales no viven tanto tiempo con los humanos, pero si es algo perjudicial que te va a durar 3, 4 horas, máximo 6, no tiene sentido usarlo. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? O sea que si mañana les llega un dilatado, un torcido, ya saben todo lo que tienen que hacer. Obvio. Llamarte a vos. Y a Juan, para que lo puedas. Ah, vale, sí, vale. Vale. La charla. Vale, obvio. Bueno, muy bonita charla, muy completa. Sí, vale, muy bueno. Estuvo Bueno, muy gracias. lindo, vale. De un tema que es bastante difícil. Me encantó. ¿Listo entonces? ¿Y quién es el próximo? Epa, te pregunta, Se está perdiendo la conexión. Ay. Se me está cayendo la señal. Tenemos que arreglar porque esto no se puede cortar. Alguien va a Juanpi tener... ya quiere dar 2, vos tenés que Que no pensar los se que tenés corte. que dar, José. Vos también tenés que Mechi nos va a dar una pensar, clase de crochet. ¿no? Vos no presentaste nada, te hacés la boluda. Noelia Sabarini, la boluda. Va a seguir hace un rato. Te hace la boluda, duerme con los perros en todos lados, pero no hace una charla. Estoy de cuarentena fiel. Está muy bien. Bueno, Hay uno que ya está cocinado, me parece. sí, hay 2 que ya están ahí. Pero, bueno, es cuestión de que... Tiene que animarse a Exactamente. hablar. Y hay que corregir un par de cosas, pero están ahí. Y los demás vayan metiendo. Y vos, Santi, también si querés, ¿eh? Porque ya es la segunda clase. La primera era gratis, pero la segunda, escuchame.
Te la está bien. cobramos. Piensa algún tema. Hipoglucemia. No. Qué obvio, piensa algún tema y sí, me prendo. A mí me gusta. Dale. Podés hacer algo relacionado con oftalmo si querés también. Algo que, bueno, Sí, también. justo Pau ya dio proptosis, pero algo que consideres emergencia de oftalmo, que por ahí lo manejás con más fluidez, porque en esto de las emergencias, viste, está para atrás vos. Glaucoma. Sí, Sí. glaucoma, por favor. Puede ser. Bueno, lo voy a pensar y sí, lo digo. Dale, Pero sí, me gustaría. dale. Damián dice, tengo hambre y no cené. Ninguno. Nadie se enoja. También. Bueno, entonces cortamos acá, ya no hay ninguna duda, nada para aclarar. Muy buena la charla.